Imagina a un criminal tan astuto, tan invisible y tan calculador, que ni siquiera necesita poner un pie en el país donde está, sembrando el miedo. Su nombre real es Eric Moreno Hernández, pero en las calles y expedientes judiciales lo conocen como el Monstruo. Y no es por apodo, es por estrategia, por el terror que infunde sin alzar la voz, por las decisiones frías que toma desde la sombra. Este hombre no dispara, pero ordena. No amenaza, pero cobra. No se esconde. Simplemente no aparece. Mientras tú creías que el crimen se limitaba a las esquinas o a los barrios peligrosos, él construía desde Paraguay una red que llegaba hasta los bolsillos de empresarios en Lima. Sin ensuciarse las manos, sin levantar sospechas y sobre todo, sin fronteras. No es un narco tradicional. No grita, no presume armas, no exhibe lujos. Su arma principal es la invisibilidad. Su escudo, la estructura. Su método, la mente. Desde el extranjero, Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, dirigía un imperio subterráneo. Una red de extorsiones disfrazada de transacciones legales. Una mafia disfrazada de remesadoras y empresas fantasmas. Una estructura financiera tan bien armada que durante años pasó desapercibida para la justicia. Mientras los ciudadanos veían las noticias, él multiplicaba su fortuna. Mientras otros se cuidaban de asaltos en la calle, él operaba con solo una llamada desde el extranjero. Y lo más perturbador, sus tentáculos no solo alcanzaban bancos y negocios, también tocaban uniformes. Hoy vas a descubrir cómo un hombre, sin pisar suelo peruano, logró controlar a más de 25 operadores, lavar millones, infiltrar instituciones y mantenerse como un fantasma, hasta que la verdad empezó a filtrarse. Y cuando termines de ver este video, solo te advierto algo. Nunca vuelvas a subestimar el silencio, porque hay monstruos que no gritan, pero controlan el infierno desde lejos. ¿Ya te suscribiste? Hazlo ahora y deja tu like si crees que la extorsión no tiene fronteras. Porque esta historia lo demuestra. Todo comenzó con algo que cualquiera tiene en el bolsillo. Un celular, pero en las manos de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Ese celular no era un medio de comunicación, era un arma invisible. Desde Bolivia, mientras se escondía bajo una fachada de tranquilidad, Eric enviaba mensajes a empresarios en Lima, sobre todo en el rubro del transporte público, exigiendo dinero por protección. Ni gritos, ni disparos, ni persecuciones. Solo WhatsApp, llamadas encriptadas y órdenes que cruzaban fronteras como si no existieran. Las víctimas recibían amenazas directas. O pagas, o tus buses no vuelven a circular. Conozco tu ruta, tu casa, tus hijos. No juegues. Así nació lo que más tarde sería conocida como la Red de los Injertos del Cono Norte, una organización criminal que no necesitaba sicarios a la vista, porque ya tenía todo: un sistema de cobros, varios colaboradores locales y, lo más importante, una estructura de lavado que podía mover dinero como si fuera legal. Desde Paraguay, el monstruo coordinaba todo. Su red exigía pagos semanales que iban desde 5.000 hasta 20.000 soles a decenas de empresas. Algunas se resistieron, otras no sobrevivieron. Pero lo más impresionante no era la violencia, era la inteligencia detrás del sistema. Cada pago iba a una cuenta distinta. Cada cuenta pertenecía a una persona diferente. Cada persona hacía depósitos pequeños para no levantar alertas. Era un rompecabezas perfecto, construido desde otro país. Ni siquiera la policía sabía cómo rastrearlo, porque no usaba el nombre Eric. Ni siquiera firmaba como El Monstruo. Usaba números clonados, identidades prestadas y un sistema digital que lo protegía como una muralla invisible. Y tú, que estás viendo esto ahora, comenta abajo. ¿Crees que un criminal es más peligroso cuando está armado? ¿O cuando puede controlarlo todo, sin ser visto? Si nunca has escuchado la palabra pitufeo, no te preocupes. Muchos la ignoran.
Y por eso funciona tan bien. El pitufeo es el método favorito de los delincuentes financieros para lavar dinero sin levantar sospechas. La técnica es simple, pero efectiva. Mover grandes cantidades de dinero en pequeñas dosis, usando diferentes personas y cuentas bancarias para fragmentar el rastro. Y eso fue precisamente lo que Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, convirtió en su especialidad. Sabía que si depositaba 50,000 soles en una sola cuenta, los bancos y la unidad de inteligencia financiera sonarían la alarma. Pero si hacía 50 depósitos de 1,000 soles en diferentes cuentas, cada uno parecería una transacción normal. Por eso, reclutó a más de 25 personas, en su mayoría mujeres jóvenes sin antecedentes penales. Su trabajo: recibir dinero en efectivo y hacer depósitos diarios a diferentes cuentas. Cada una tenía una función específica. Algunas servían de buzones, otras de puentes hacia el extranjero, y unas pocas como verdaderas operadoras del lavado. Una de ellas, Clarence Grace Vados Neira, se convirtió en pieza clave. Durante meses, ella sola movió más de 2 millones de soles, usando sus cuentas personales y las de otras personas vinculadas a ella. No tenía un salario fijo. No era empresaria. Pero cada semana viajaba con montos sospechosamente altos rumbo a Santa Cruz, Bolivia, o incluso hacia Paraguay. Y lo más alarmante, nadie le preguntaba nada, porque así funciona el pitufeo: invisible, silencioso y efectivo. Cada depósito era como una gota, pero con el tiempo el vaso se llenaba, y ese vaso era el bolsillo de El Monstruo, lejos del Perú, protegido por fronteras, abogados y tecnología. Gracias a esta red de fragmentación financiera, Eric Moreno Hernández nunca tuvo que mover el dinero él mismo. Lo hacía la estructura por él, como un reloj suizo, pero del crimen. Y mientras los bancos pensaban que eran simples transacciones cotidianas, se estaba lavando el miedo, el crimen y la extorsión con total normalidad. No llevaba uniforme, no portaba armas, no necesitaba intimidar a nadie, porque su poder estaba en lo que sabía mover: dinero sucio. Su nombre es Clarence Grace Vados Neira, y durante meses fue la mano derecha financiera de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Mientras él se ocultaba tras fronteras, identidades falsas y protección criminal, ella era quien mantenía el flujo del imperio. Desde Lima, tomaba vuelos discretos a Santa Cruz, Bolivia. En su equipaje, dinero en efectivo, fraccionado, escondido, cuidadosamente distribuido para pasar controles sin alertas. Pero lo que llevaba no eran billetes, era el combustible del crimen. Una vez en Bolivia, lo convertía en dólares frescos a través de casas de cambio informales. Y desde ahí, iniciaba una danza de transferencias internacionales que terminaban en Paraguay, Brasil y posiblemente en cuentas aún no rastreadas. Lo más peligroso no era cuánto dinero movía, era cómo lo hacía sin levantar ninguna sospecha. Cada transacción parecía legal. Cada movimiento estaba respaldado por facturas, empresas de fachada o cuentas prestadas. Pero Clarence no era una simple pieza. Era la cajera principal, la operadora clave de toda la maquinaria. Era quien organizaba depósitos, recolectaba efectivo y tenía contacto directo con varios intermediarios en Sudamérica. Se volvió tan eficiente, tan confiable, que incluso fue la encargada de canalizar fondos hacia Brasil, donde El Monstruo se cree que encontró protección bajo el manto del temido grupo criminal PCC, Primer Comando da Capital. Brasil no era solo un destino, era el plan de escape, la última muralla de seguridad para un capo que quería desaparecer sin dejar rastro. Pero toda red, por perfecta que parezca, tiene una grieta. Clarence cometió un solo error: un depósito mal justificado, una transferencia que cruzó una línea roja, una llamada intervenida,
y ese mínimo descuido fue la hebra que permitió a los fiscales tirar del ovillo entero. Así fue como su nombre, que antes pasaba desapercibido entre miles de movimientos bancarios, se convirtió en la primera pista real para atrapar a toda la red. Porque en el mundo del lavado de dinero, no es necesario disparar para matar. A veces, solo basta con mover la cantidad equivocada, al lugar equivocado. Toda organización criminal tiene un eslabón que lo guarda todo. No es el sicario, no es el chofer, no es el testaferro, es el contador. Y en esta historia, ese hombre fue Jean-Pierre Flores, conocido dentro de la red como Nicolás. Un sujeto discreto, sin antecedentes llamativos, pero con una mente afilada para las matemáticas y el silencio. Su captura no fue una casualidad. Fue una jugada maestra del Ministerio Público. Y lo que vino después cambió todo el rumbo de la investigación. Cuando allanaron su domicilio, no encontraron armas ni drogas. Encontraron algo más peligroso: libros contables escritos a mano, facturas apócrifas, registros minuciosos de entradas y salidas de dinero, alias, rutas, montos y fechas. Era como haber encontrado el alma financiera de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, en papel. Un diario íntimo, pero del crimen. Cada hoja era una confesión muda. Ahí estaba anotado cuánto se cobraba a cada empresa extorsionada, cuándo se debía hacer el depósito, quién recibía el dinero, qué número de cuenta se usaba y cómo ese dinero era fragmentado, triangulado y finalmente enviado fuera del país. Los fiscales no podían creer lo que veían: una red contable tan detallada que parecía una empresa formal, con logística, nóminas y hasta bonificaciones por eficiencia. Fue el punto de inflexión. Con esa evidencia en la mano, el caso dejaba de ser solo una denuncia de extorsión. Ahora se revelaba como una estructura criminal continental que operaba entre Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Y lo más inquietante, muchas de las cuentas y nombres que aparecían en esos libros coincidían con personas que aún no estaban bajo investigación. Lo que Jean-Pierre Flores dejó al caer no fue solo su libertad, fue una bomba de tiempo contable. Y desde ese momento, el monstruo dejó de ser invisible, porque cuando los números del crimen hablan, hasta el más silencioso de los jefes termina gritando con los papeles que dejó atrás. Dicen que detrás de cada hombre poderoso hay alguien que lo sostiene. Pero en el caso de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, no era solo apoyo, era dirección. Su pareja sentimental, Lizeth Albina Cruz Ruiz, conocida como La Patrona, no era una mujer decorativa dentro del imperio criminal. Era la administradora general del infierno que su pareja había creado. Desde Santa Cruz, Bolivia, mientras el monstruo se replegaba entre fronteras, ella operaba con frialdad y método. Tenía el control de los envíos de dinero desde Perú, el traslado de personas clave entre países, la falsificación de documentos de identidad y pasaportes, la logística de hospedajes, escondites y comunicación encriptada. Era quien aseguraba que los paquetes de dinero llegaran. Era quien atendía llamadas cuando el monstruo no podía exponerse. Y, según documentos encontrados en su poder, también emitía instrucciones en nombre de Eric Moreno, como si fuera su voz autorizada. Pero su papel no se limitaba a ser una operadora secundaria. La evidencia reveló algo más perturbador. Muchas de las decisiones estratégicas en la red llevaban su firma. Desde cambios de cuentas hasta ajustes de rutas bancarias, ella tenía el mapa completo del lavado. Fue detenida con documentos falsos, identidades adulteradas y dinero sin justificar en su poder. Pero lo más impactante no fue lo que llevaba consigo, sino lo que representaba. Una figura con liderazgo dentro de la organización, capaz de sustituir a El Monstruo en su ausencia. Una mujer que no solo sabía todo,
sino que también ejecutaba con precisión militar. Porque cuando Eric Moreno Hernández guardaba silencio para no ser rastreado, Lisette Albina Cruz Ruiz hablaba por él. Y lo hacía con autoridad, con códigos, con instrucciones que mantenían viva la red mientras él desaparecía tras la frontera. Ella no era una cómplice, era la administradora del caos, la que tomaba el control cuando el miedo necesitaba dirección. Y en los círculos internos, todos sabían que cuando la patrona hablaba el monstruo, aunque él no estuviera presente. Hay algo más peligroso que un criminal con dinero, un criminal con acceso a información confidencial. Y eso fue lo que convirtió a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, en un fantasma imposible de atrapar durante años. Tenía ojos dentro del Estado. Mientras la Policía Nacional del Perú, PNP, trataba de armar el rompecabezas, uno de sus propios hombres ya había vendido la solución al enemigo. Un suboficial en actividad fue detenido y procesado tras descubrirse que filtraba información clave directamente a la red criminal. No solo era un traidor, era una antena interna que le avisaba al monstruo con tiempo de sobra para desaparecer, borrar rastros o reubicar dinero. ¿Qué pasaba por sus manos? Nombres de fiscales asignados al caso, órdenes de intervención telefónica, direcciones donde se harían allanamientos, cambios de estrategia en la investigación. Cada dato filtrado significaba una vida protegida, una cuenta salvada, una ruta segura para seguir moviendo el dinero. Y mientras en las noticias se decía que el capo estaba desaparecido, él ya sabía qué fiscal lo seguía, desde qué número y por dónde vendrían. Eso explicaba lo inexplicable. ¿Por qué algunas capturas fallaban por segundos? ¿Por qué ciertas cuentas eran vaciadas un día antes de ser congeladas? ¿Por qué muchas víctimas seguían siendo extorsionadas sin que el sistema pudiera frenarlo? Porque Eric Moreno no solo compraba silencio en los barrios donde extorsionaba, compraba protección dentro del propio sistema judicial y policial. Y eso es lo más oscuro de esta historia. No todas las balas se disparan desde las sombras. Algunas se esconden dentro del uniforme. Durante meses, la red criminal operó como si fuera invisible. Pero no lo era. Solo estaba protegida desde dentro. Cuando los medios decían que lo buscaban en Paraguay, cuando la policía realizaba operativos en Bolivia, Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, ya había cruzado la siguiente frontera. No solo geográfica, sino criminal. Estaba en Sao Paulo, Brasil. Y no como un turista, ni como un inmigrante más, sino como un invitado protegido por una de las organizaciones criminales más temidas de Latinoamérica. El Primer Comando da Capital, PC. ¿Qué significa eso? Significa que ya no era un extorsionador escondido. Era un aliado estratégico para una mafia, con ramificaciones en todo el continente. El PCC no protege a cualquiera, solo respalda a quienes traen dinero, conexiones y silencio. Y el monstruo ofrecía las tres. En Sao Paulo, se movía como un fantasma moderno. Cambiaba de casa cada 2 semanas. Vivía con identidades falsas registradas a nombre de personas muertas. Usaba celulares clonados de turistas que nunca volvieron. No tenía redes sociales. No tenía GPS. No dejaba huellas digitales. Era como si no existiera. Y sin embargo, seguía moviendo millones a través de sus operadores. Desde Brasil, supervisaba transferencias, autorizaba pagos y decidía quién debía hablar y quién debía desaparecer. Con solo una llamada, ponía a temblar empresas enteras en Lima, mientras tomaba café en una favela brasileña custodiado por sicarios del PCC. La Interpol ya lo sabe. Las agencias de inteligencia financiera también. Y aunque su ubicación exacta aún no ha sido confirmada oficialmente, las autoridades peruanas y brasileñas coinciden en una cosa: la próxima gran captura internacional podría darse en suelo brasileño. Porque cuando un criminal logra esconderse bajo el ala del crimen organizado más sofisticado del continente,
Ya no estamos hablando solo de un fugitivo. Estamos hablando de un monstruo que aprendió a mutar, adaptarse y sobrevivir dentro del sistema. Durante años, la red de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue un espectro. Se hablaba de ella en susurros. Las víctimas no denunciaban por miedo. Los bancos no detectaban los movimientos. Y las autoridades estaban siempre un paso atrás, hasta que algo cambió. La presión social, las pruebas filtradas y las pistas recolectadas por fiscales anticorrupción forzaron al Estado a actuar con fuerza. Así nació la Operación Internacional contra el Pitufeo, y fue el golpe más contundente contra esta red en toda su historia. La operación no fue local, fue continental. Se ejecutaron allanamientos simultáneos en Lima, Santa Cruz, Bolivia y zonas de frontera con Paraguay. Cayeron 17 personas claves de la organización, incluyendo operadores financieros, transportistas de dinero, reclutadoras de cuentas bancarias y colaboradores dentro del sistema legal. Se congelaron más de 40 cuentas bancarias. Se interceptaron llamadas internacionales que confirmaban transferencias hacia Brasil. Y se incautaron registros que revelaban rutas de dinero no solo hacia Sudamérica, sino incluso hacia Centroamérica y el Caribe. Por primera vez, la red que parecía invisible se hizo visible ante el mundo. Por primera vez, la narrativa cambió. Ya no era solo una red de extorsión, era una organización criminal multinacional. Pero en medio de la victoria, una sombra quedó flotando. ¿Dónde está Eric Moreno Hernández? Su captura no fue parte del operativo. No apareció entre los 17 arrestados. No fue localizado en Paraguay ni Bolivia. Y los rumores apuntan a que ya estaría operando desde otro país, rearmando su red con nuevos rostros y nuevas rutas. Entonces, ¿está vivo? ¿Sigue operando desde la clandestinidad? ¿O es tan inteligente que ya creó una nueva identidad y está construyendo un nuevo imperio, mientras todos lo siguen buscando bajo el nombre de El Monstruo? Porque, si algo dejó claro esta operación es esto: el sistema puede reventar, las cuentas pueden caer. Pero cuando un monstruo aprende a sobrevivir en las sombras, nunca deja de moverse, solo cambia de forma. Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, no es un mito urbano inventado para asustar. Es real. Y lo más inquietante de su historia es que no necesitó matar para dominar. Solo necesitó dinero, miedo y un sistema que no supo detectarlo a tiempo. No construyó su imperio con pistolas ni sicarios visibles. Lo hizo con depósitos bancarios, llamadas desde el extranjero, cuentas prestadas y rostros inocentes reclutados para un propósito oscuro. Desde lejos, hizo temblar a empresarios, callar a funcionarios y comprar voluntades con fajos de billetes manchados. Contaminó lo que parecía incorruptible. Convirtió a jóvenes en piezas del lavado. Y lo peor, infiltró a quienes se suponía que debían atraparlo. Su crimen no fue el asesinato. Fue multiplicar el miedo en silencio. Fue construir una red que funcionaba como un reloj suizo, con precisión, sincronización y cero errores, hasta que uno de ellos falló. Hoy, su nombre se estudia en las fiscalías. Su red fue parcialmente desmontada. Pero él aún no ha sido capturado. Esta historia no es solo una crónica criminal, es una advertencia. La delincuencia ya no necesita armas.